En esta muestra, tan importante como el resultado es el proceso de realización de la obra, porque en ellos tienen una parte importante, bueno, estos y otros pájaros, ¿no? Porque es de sus excrementos de donde surge lo fundamental de la obra, ya sea en términos físicos, concretos, escultóricos, o en términos gráficos a través de la fotografía. Eso es interesante cómo las aves de alguna manera se convierten en co-creadores de la obra. En esta parte de la obra, donde están estos pájaros enjaulados, todo está puesto sobre una gran superficie, una gran cama de alpiste. De alguna manera nos refiere como al exceso, ¿no? Al sobrante que está alrededor nuestro, que todo eso que nos rodea, y de lo cual no podemos muchas veces hacer lo propio, porque estamos, bueno, dentro obviamente de una jaula. Obviamente que hay aquí referencia también a nuestra realidad como seres humanos. Y claro, el propio habitáculo es una escultura. Esto es casi como una suerte, yo lo veo así, y puedo estar muy equivocado, pero parece casi un jardín zen, pero en vez de arena, de alpiste. Y ciertamente toda esta cantidad de alpiste es un exceso, pero es un exceso que se da a ver como imagen y que respecto de la visualidad se convierte en un medio de contraste muy fuerte y en una imagen muy potente. Esta fotografía lo que nos muestran son excrementos de los pájaros puestos de una determinada forma, ¿no es cierto? Formas muy abstractas. Y acá arriba aparecen los nombres y también la ubicación geográfica de su origen. Y es interesante porque son muchos de ellos aves migratorias. Por lo tanto, está primero la no pertenencia a un lugar determinado, la ruptura de las fronteras, por supuesto, pero también la marca que puede dejar, en este caso un ave, pero puede extrapolarse a cualquier tipo de ser, ¿no es cierto? La marca que deja su presencia y que es de alguna manera testimonio que queda en el tiempo. Y uno lo puede comparar casi con una pintura abstracta del expresionismo abstracto, o sea, de Pollock en adelante, el derramar pintura, y de hecho esos derrames tenían un paralelo y uno los podía leer ya como orgánico. Esto es definitivamente orgánico, es caca de pájaro y cae sobre este soporte negro y uno lo puede leer como una imagen pictórica, una imagen estética, pero además hacen un dibujo que es casi una geografía y no deja de ser significativo que en otro de los muros hay un mapa de América hecho a partir de puras fecas. Entonces, la comparación de esto como una geografía, podríamos decir una geografía corporal, creo que se va completando como idea posible a partir de estas coordenadas, ¿cierto? Que indican dónde viven originalmente estas aves que, por cierto, son aves que viven ahora en cautiverio. Acá uno puede encontrar varias lecturas, César. Esto es una imagen de un territorio, ¿no es cierto?, que es Sudamérica. Está creado con un stencil sobre el cual van cayendo las cacas, ¿no es cierto?, las fecas, los excrementos de los pájaros. Y eso a su vez es fotografiado. Entonces está el objeto continente, está el objeto excremento y todo eso convertido en una imagen gráfica que nos entrega, ¿no es cierto?, varios niveles de lectura. Claro, lo primero, así, lo literal, una Sudamérica hecha de caca, así de simple y directo, con todo lo que eso puede significar. Y empezamos a observar y claro, es la caca de los pájaros que ya hemos visto, incluso vemos alpiste, que sabemos que está también en la otra sala, y empiezan algunas sorpresas no solo conceptuales, sino visuales. Hay una
no sé por qué habrá ocurrido, pero hay hasta una trama que uno puede Una empezar especie a... de una cuadrícula, ¿no es cierto? Sí. Que está ahí y eso se observa una vez que uno aplica ya bastante tiempo en la observación. En la observación, sí. Este elemento es bien interesante dentro del conjunto de la muestra porque tiene que ver con la arquitectura, ¿cierto? Es una plomada, pero hecha, si ustedes se fijan bien, con el molde de un ave muerta, está en una fundición, producto de una fundición, y cae, ¿cierto? Cae a plomo, cae como literalmente un peso muerto, ¿cierto? Entonces, no habla evidentemente de la muerte, es una de las dimensiones en las que uno puede ubicarse para leer la obra, pero también tiene que ver con la gravedad, la misma gravedad que está vinculada, ¿cierto?, a la caída de las cacas. Y enfrenta a una pieza donde las cacas se acumulan y suben. Entonces, aquí algo baja hasta prácticamente estrellarse contra el piso y algo sube como si fuese una arquitectura. Así que por ahí a mí me parece bien interesante las dimensiones que aparecen. Claro, además hay conexiones, tú mencionabas el tema de la construcción, ¿no es cierto?, la arquitectura, está el laboratorio, la investigación científica, la investigación forense, incluso a través de los excrementos, la acumulación de excrementos que también tiene que ver con otras industrias, incluso con la agricultura, ¿no es cierto?, por el tema del guano, o sea, uno empieza a encontrar conexiones con la vida cotidiana de alguna manera, que va mucho más allá de la simple observación de la obra. Totalmente. Aquí uno se pregunta acerca de esto, cómo fue hecho, ¿no es cierto? Pero creo que lo interesante finalmente es el resultado. Esta es una mezcla de excremento, de caca de pájaro con adhesivo, con un pegamento, y genera esta figura vertical que, bueno, tiene muchas lecturas. Puede ser acumulación de guano, tal como en una guanera, ¿no es cierto?, como la que se produce en el norte de Chile, en los roqueríos. Puede ser un símbolo fálico también. Y también se puede leer como una suerte de geografía, de arquitectura hecha con este material orgánico, la caca, dispuesto además como si fuera una escultura, porque está en un plinto además muy, muy organizado respecto a todo el espacio en que se está haciendo la exhibición, y se convierte también en una forma misteriosa. Uno no sabe cómo se llegó a esta forma y cómo llegó aquí, en definitiva. Y creo que eso también nos pasa muchas veces con muchos fenómenos de la naturaleza. Nos encontramos, nos sorprenden, pero no tenemos mucha explicación, a menos que seamos científicos o hagamos una investigación particular de cómo ocurren y por qué están ahí. Claro, y eso nos lleva a un territorio mucho más amplio, ¿no? A la geografía, a la geología, incluso a las formaciones rocosas. Genera, tal como el resto de la exposición, una serie de niveles de lectura, sí, que la hacen muy, muy rica y además muy entretenida de ver.